Muchas gracias, Miguel. Muy buenos días, amados amigos y hermanos presentes, y también cada uno de ustedes a través de la línea telefónica y del canal 11 de Galaxy 7 en la América Latina, el Caribe, Norteamérica, Canadá y demás lugares que estén escuchando esta conferencia. Es para mí una bendición muy grande estar en este primer domingo del año 1994 con ustedes para continuar dándole a conocer el programa de Dios que corresponde para el fin del siglo o fin del tiempo. Dice Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, de la siguiente manera, en la parábola del trigo y de la cizaña. Y leemos, comenzando en el verso 37 de San Mateo capítulo 13, dice así: respondiendo él, Jesús, les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre sus ángeles, y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a todos los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. También en San Mateo capítulo 24, verso 31 dice: y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Enviará, ¿quién? El Hijo del Hombre. ¿A quiénes o a quién? A sus ángeles. ¿Con qué? Con gran voz de trompeta. ¿Y qué harán? Juntarán a sus escogidos. El llamado final de Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El llamado final de Dios a sus hijos en el fin del siglo está señalado en la Escritura. Para comprender lo que es el llamado final de Dios a sus hijos en el fin del tiempo o fin del siglo, es necesario conocer lo que fue el llamado de Dios en otras edades y otras dispensaciones. Encontramos, por ejemplo, en el tiempo de Noé. En el tiempo de Noé, Dios realizó el llamado final, llamando a Noé y revelándole a Noé su programa correspondiente para aquel tiempo, dándole a conocer que había llegado el fin de toda la raza humana, había llegado el fin de toda carne, y el mensaje que Dios le dio a Noé era un mensaje en el cual le anunciaba el juicio divino a la raza humana, pero por otro lado, Dios le mostró
en su amor y misericordia, la forma de escapar de ese juicio divino. Por lo tanto, le dio a conocer a Noé el secreto para escapar, y fue construyendo un arca. ¿Y por qué? Habiendo barcos y otras cosas en aquel tiempo que quizás podían ser usados para escapar del juicio divino, Dios le dio a Noé la orden de construir un arca, porque esa arca estaría representando a Cristo, que es el arca de salvación para toda persona. Y por cuanto representaba a Cristo, Noé y toda persona que entrara y los animales que entraran al arca se salvarían de ese juicio divino que vendría en aquel tiempo. En aquel tiempo estaba terminando una dispensación. Era el final de una dispensación la cual ya llevaba bastante tiempo, pero que toda dispensación tiene un comienzo y tiene un final. Estaba allí, llegando a su final, la dispensación de la inocencia. Estaba allí la dispensación, terminando para comenzar una nueva dispensación. Y Dios se había movido a la escena para así revelarle a su siervo, a su profeta Noé, que había llegado al fin de la dispensación de la conciencia. Ahora miren ustedes, encontramos que cuando se llega al final de una dispensación, un juicio divino viene sobre la raza humana o sobre alguna nación. Encontramos que cuando llegó a su final la dispensación de la inocencia, vino el juicio divino sobre la raza humana, cuando Dios juzgó a Adán, a Eva y a la serpiente. Y bajo ese juicio divino cayó todo lo que estaba en este planeta Tierra: animales, árboles, peces, aves y el ser humano. Todo cayó bajo ese juicio divino. Pero Dios, en su misericordia, le dio a Adán y a Eva vestiduras de pieles de un animalito que Dios sacrificó para cubrir la desnudez del ser humano, siendo un animalito el que murió para ceder sus pieles a Adán y a Eva. Este figura este animalito de Cristo, el que murió por todos nosotros. Ahora podemos ver que cuando llega a su final una dispensación, el juicio divino cae sobre esa dispensación o gente que están en esa dispensación. Y la única forma de escapar de ese juicio divino es pasando a la nueva dispensación, que se entrelaza con la dispensación que ha llegado a su final. Encontramos que la dispensación de la conciencia comenzó cuando terminó la dispensación de la inocencia allá en el huerto del Edén. Luego, al llegar a su final, la dispensación de la conciencia en los días de Noé, encontramos
que Dios se reveló a Noé, mostrándole el juicio divino que vendría sobre la gente que estaban al final de la dispensación de la conciencia. Pero le mostró a Noé la forma de escapar de ese juicio señalado para el final de esa dispensación. Noé, al recibir la revelación divina y ponerla por obra y predicarla, encontramos que estaba entrando a una nueva dispensación, la dispensación del gobierno humano. Y las personas y líderes religiosos y líderes de gobierno de aquel tiempo no entendían a Noé, pues Noé había entrado a una nueva dispensación, la cual se estaba entrelazando y estaba siendo colocado el fundamento, estaba siendo introducida una nueva dispensación antes de venir el juicio divino sobre aquella generación. Noé, con su mensaje, estaba introduciendo una nueva dispensación, la dispensación del gobierno humano. Y encontramos que lo que Noé predicaba era extraño para la gente de aquella generación, porque ellos permanecieron en la dispensación de la conciencia y no pasaron a la nueva dispensación en la cual Noé había pasado y en la cual Noé estaba predicando la palabra y preparándolo todo para escapar del juicio divino que vendría sobre aquella generación que estaba en el fin del siglo de la dispensación de la conciencia. Encontramos que Noé sabía cómo acercarse a Dios. Noé sabía cómo agradar a Dios. Noé conocía el programa de Dios para aquel tiempo. Dice la Escritura que Noé halló gracia delante de Dios. Ahora miren ustedes cómo cuando llega el fin de una dispensación en donde Dios ha de derramar su juicio divino, alguien haya gracia delante de Dios y alcanza misericordia de parte de Dios, aunque la misericordia de Dios se haya agotado para esa dispensación y para esa generación que ha llegado a su final. Siempre se abre una nueva generación y una nueva dispensación con gente nueva que hayan gracia delante de Dios y alcanzan la misericordia de Dios y escapan del juicio divino. Encontramos que Noé halló gracia delante de Dios y fue extendida esa gracia hacia su familia, su esposa, sus hijos y sus yernas. Y también fue extendida hacia los animales, las aves y reptiles. Encontramos que siempre que un hombre haya gracia delante de Dios, al final de una generación y al final de una dispensación, ese hombre siempre ha sido un profeta de Dios, el cual tiene las dos conciencias juntas y Dios puede comunicarse con él, pues es enviado por Dios y diseñado de esa forma para el fin de esa generación, el fin de esa dispensación
para así hallar gracia delante de Dios para él y todo hijo de Dios, escogido de Dios. Noé, miren ustedes, estuvo predicando el mensaje de Dios por 120 años, pues Dios le dijo: de aquí en adelante vamos a ver cómo fue que Dios le dijo a Noé. Y dijo, Génesis capítulo 6 verso 3 dice: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Desde ese momento en adelante, la raza humana tendría 120 años de gracia que Dios le extendió. Pero cuando se llega al final, encontramos que aunque la gracia de Dios es extendida, encontramos que la gente de esa dispensación menosprecian la gracia y misericordia de Dios. 120 años Noé predicando y construyendo el arca, él con su familia, y no se convirtió a Dios ninguna persona. Por eso el Señor Jesucristo señala el fin del tiempo, el tiempo final para la venida del Hijo del Hombre, como los días de Noé. Dice Jesús que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé, que comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento y no conocieron, que no conocieron el programa de Dios correspondiente para aquel tiempo, el cual estaba siendo llevado a cabo por Noé junto a su familia. Noé siendo el portador, la cabeza de ese grupo de creyentes, tenía el mensaje de Dios para aquel tiempo. Jesús dice, y no conocieron ese mensaje, no conocieron ni reconocieron a Noé como el profeta final de Dios para aquella generación. No conocieron ni reconocieron a Noé como el mensajero de Dios, con el mensaje de Dios para aquel tiempo, el mensaje final de Dios para aquella generación y para aquella dispensación. Encontramos que con ese mensaje Noé reunió su familia y trabajaron en el programa de Dios correspondiente para aquel tiempo, para escapar del juicio divino. Los días de Noé fueron días paralelos a estos días finales. Encontramos que no se convirtió al mensaje de Noé ninguna persona, solo hubo un grupo pequeño de personas que estaban firmes en el mensaje de Noé. Dice Jesús, y también dice la Escritura en otros lugares, que 8 personas se salvaron. 120 años de predicación por un profeta confirmado por Dios, y que ni una persona, exceptuando Noé y su familia, creyeran ese mensaje, es algo que deja mucho que decir de aquella generación.
Ellos tenían mucha religión, como en este tiempo final. Pues son tiempos o días paralelos estos a los del día de Noé. Encontramos que Noé tuvo que permanecer solo con su familia creyendo ese mensaje, aunque parecía un mensaje ridículo, pues nunca antes había llovido. Y Dios le dijo a Noé que llovería, que vendría un diluvio sobre la tierra. Y Noé lo creyó. Las personas podían decir: ¿de dónde va a venir un diluvio? ¿De dónde va a venir agua que va a inundar la tierra y va a perecer la raza humana? Noé está loco. Pero la Escritura dice en Hebreos capítulo 11, ¿de dónde es que vino no solamente el diluvio, sino todas las cosas que Dios dijo que Él haría? Dice Hebreos capítulo 11, verso 1 al 3, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido construido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora vean de dónde vendría el diluvio, de lo que no se veía. Y por la fe, Noé recibió el conocimiento, la revelación de todo lo que vendría. Dice, sigue diciendo San Pablo en este mismo capítulo 11, verso 7, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, porque no se veía lluvia, no llovía sobre la tierra en aquellos días, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Aquí tenemos el cuadro claro del tiempo de Noé, el cual representa también el fin del tiempo. El fin del tiempo en el cual nosotros vivimos, cuando la dispensación de la gracia, la dispensación de la iglesia gentil ha llegado a su final. Y cuando se llega al final de una dispensación, siempre un juicio divino cae sobre la raza humana. Vean ustedes, cuando llegó a su final la dispensación de la promesa, cuando llegó a su final la dispensación de la promesa, la dispensación de la ley fue introducida. Y miren ustedes cómo cayó el juicio divino sobre el pueblo e imperio egipcio en aquel tiempo. El ángel del pacto, la columna de fuego, que es el Señor Jesucristo, en su cuerpo teofánico, descendió en el monte Sinaí y se le reveló a Moisés y le dio a conocer que había llegado el tiempo
para Dios cumplir lo que le había prometido a Abraham y realizar la liberación del pueblo hebreo y traer el juicio divino sobre el pueblo egipcio, del cual Dios había hablado a Abraham cuando le dijo que su simiente sería esclava en tierra ajena. Génesis capítulo 15, verso 13 en adelante dice: entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Ahora podemos ver que Dios, allá en y para la dispensación de la promesa, dio la promesa a Abraham y le dijo también lo que acontecería al final de esa dispensación. Dios libertaría a la simiente o descendencia de Abraham, el pueblo hebreo, y traería el juicio divino sobre la nación que los tendría cautivos. Ese había sido el tiempo en donde el fin de una dispensación había llegado y se estaba entrelazando una nueva dispensación. Y toda persona perteneciente a la dispensación que estaba terminando tenía que pasar a la nueva dispensación, donde la misericordia de Dios estaría manifestada. Encontramos que toda persona que estuvo fuera del mensaje de Moisés en Egipto recibió el juicio divino, pero los que estuvieron dentro del mensaje de Moisés recibieron la misericordia divina. Ellos aplicaron la sangre del cordero de la Pascua o cordero pascual aquella noche que el juicio divino cayó sobre Egipto y vino la muerte de los primogénitos sobre el hijo del faraón hacia abajo. Y encontramos que toda persona tenía que estar bajo la sangre del cordero pascual, y el que no, tendría en su casa la muerte del primogénito. Y si la persona, dueño de la casa, era hijo primogénito, también tenía que morir. Pero los que tenían el cordero pascual, en esa noche, el cual estaba siendo comido por ellos, y la sangre de ese cordero aplicada en el dintel de su casa, estaban seguros. Tipo y figura del fin del tiempo, en donde los hijos de Dios pasarán a una nueva dispensación y estarán comiendo la carne del Cordero de Dios,
la palabra, porque aquel verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Comer la palabra es comer la carne del Cordero. Y la sangre del Cordero aplicada en nuestros corazones fue tipificada en la aplicación de la sangre en el dintel de la puerta de cada casa de familia. Y ahora está aplicada en el dintel de nuestros corazones. Y nosotros comiendo el Cordero Pascual, comiendo la Pascua, comiendo la carne del Cordero, comiendo la palabra, el mensaje final de Dios. Encontramos que nosotros estamos viviendo lo que en la Biblia hoy es tipo y figura, lo cual fueron hechos históricos en dispensaciones pasadas, pero que se han convertido en tipo y figura de las cosas que estarían aconteciendo en el fin del tiempo. Los días de Noé son tipo y figura de nuestros días, los días finales en los cuales nosotros vivimos. El mensaje de Noé es tipo y figura del mensaje final de Dios, o sea, del Evangelio del Reino, tipificado también en la trompeta final o gran voz de trompeta. El llamado final de Dios en los días de Noé, que fue el mensaje de Noé, es tipo y figura del llamado final de Dios, o sea, de la trompeta final de la cual habla el apóstol San Pablo en 1 Corintios capítulo 15, verso 51 al 54. Y Noé es tipo y figura del ministerio final en el ángel del Señor Jesucristo, el cual trae el mensaje final, el llamado final de Dios para todos los hijos de Dios, para escapar del juicio divino que ha de caer sobre los que estarán en la dispensación que ha estado llegando a su final. El mensaje del Evangelio del Reino pertenece a una nueva dispensación, a la dispensación del Reino, y el llamado final de Dios pertenece a la dispensación del Reino, y el mensajero final de Dios, el ángel del Señor Jesucristo, pertenece a la dispensación del Reino. Y todos los hijos de Dios son llamados con el mensaje de una nueva dispensación a una nueva dispensación. Todos los escogidos de Dios, como en etapas o edades y dispensaciones pasadas, cuando recibieron el mensaje de una nueva edad o de una nueva dispensación, a través del mensajero de una nueva edad o de una nueva dispensación. Y la edad de donde ellos salieron, o la dispensación de donde ellos salieron, fue la edad y dispensación, edad o dispensación sobre la cual cayó el juicio divino, y cayó sobre la gente de esa edad o dispensación que había terminado. Así terminan las edades y así terminan
las dispensaciones. Siempre ha sido así. Ahora, miren ustedes, vimos el final de la dispensación de la conciencia, en donde apareció Noé en los días finales de esa dispensación, y en donde se entrelazó una nueva dispensación, la dispensación del gobierno humano, de la cual Noé fue su mensajero con el mensaje de Dios para introducir esa nueva dispensación. Vimos también cómo terminó la dispensación de la dispensación de la promesa, y cómo se entrelazó la dispensación de la ley. Y hemos visto cómo al final de toda dispensación viene el juicio divino. Pero siempre el ángel del pacto, que es Jesucristo, en su cuerpo teofánico, en esa columna de fuego, desciende a la tierra y se revela al profeta mensajero que él ha enviado para el fin de esa dispensación y comienzo de la nueva dispensación. Lo envía con las dos conciencias juntas y viene a ser un profeta dispensacional, o sea, un profeta mayor. Y encontramos que a ese profeta Dios se revela, le da a conocer las cosas que deben suceder en ese tiempo, y le revela que se ha llegado al final de esa dispensación y que el juicio divino ha de caer sobre la gente de esa dispensación, y le muestra la forma de escapar de esos juicios divinos, y le muestra una nueva dispensación, le muestra un nuevo mensaje, le muestra la misericordia de Dios y le muestra cómo alcanzar esa misericordia divina, recibiendo el mensaje final de Dios, el llamado final de Dios, y entrando a la nueva dispensación, porque la nueva dispensación no tiene promesas de juicio divino en su comienzo, sino de bendiciones divinas. Siempre la nueva dispensación lo que tiene son bendiciones divinas en su comienzo. Es al final de una dispensación que vienen los juicios divinos. Ahora, miren ustedes otro ejemplo. Cuando llegó a su final la dispensación de la ley, encontramos que apareció Juan el Bautista predicando y bautizando a la gente en agua. Encontramos que era una costumbre hebrea y principalmente de algunas agrupaciones religiosas, los cuales se lavaban muchas veces y también se bautizaban así. Ahora Juan vino bautizando con bautismo de arrepentimiento, preparándole al Señor un pueblo bien apercibido, preparándole al mensajero de una nueva dispensación, un pueblo para que lo recibiera y alcanzara la misericordia de Dios y pasara a una nueva dispensación. Juan el Bautista estaba anunciando uno mayor, un mensajero o un profeta mayor que vendría después de él. Si era mayor, no era un mensajero de una edad, sino un mensajero de una dispensación. Y ese sería el Mesías, el Cristo, sería el ángel del pacto
hecho hombre, encarnado, velado o vestido de un cuerpo humano, visitando la raza humana en la visitación divina prometida en las promesas mesiánicas. Era nada menos el ángel del pacto, era nada menos que Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, vestido de carne humana. Dice San Juan capítulo 1, verso 1 al 18, en el principio era el verbo, que es la palabra, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, el verbo, la palabra, la columna de fuego, el ángel del pacto, era Dios. Y ese ángel del pacto, el ángel de Jehová, el verbo, la palabra, el logos que salió de Dios, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y le conocimos por el nombre de Jesús de Nazaret. Sigue diciendo el verso 18 de San Juan capítulo 1, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Dios se dio a conocer en carne humana. Jesucristo estaba revelando, dando a conocer a Dios, velado en carne humana, cubierto de carne humana como los seres humanos. Eso fue lo que no entendió el pueblo hebreo cuando vio a Jesús en sus 3 años y medio de ministerio en medio del pueblo hebreo. No reconoció que era Emmanuel, Dios con nosotros. No reconoció que era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el yo soy del Antiguo Testamento. Y al no reconocerlo, creyó que era un falso profeta y que estaba haciéndose igual a Dios, pero no estaba haciéndose igual a Dios. Dice la Escritura en San Juan capítulo 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo hecho carne era Dios en forma humana. El verbo era con Dios y era Dios, y el verbo hecho carne era Dios con nosotros. Era Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esa fue la visitación de Dios en forma de hombre al pueblo hebreo, la cual no reconoció el pueblo hebreo al final de la dispensación de la ley. Y por cuanto al final siempre de una dispensación se establece el juicio divino para esa generación que vive al final de esa dispensación y que no recibe el mensaje final de Dios, que es el mensaje de la nueva dispensación, y el mensajero que lo trae. Vean ustedes la sentencia para la gente que estaba bajo la dispensación de la ley, que rechazaron el mensaje final de Dios, el llamado final de Dios en aquel tiempo final. Dice San Lucas capítulo 19 verso 41 en adelante, en la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén, y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo:
Oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El tiempo de la visitación de Jerusalén y de todo el pueblo hebreo fue la visita de Dios en carne humana, en la persona del Señor Jesucristo. Y cuando la persona o una ciudad o una nación rechaza el mensaje, el llamado final de Dios y al mensajero que trae ese mensaje, está rechazando la visitación de Dios prometida para ese tiempo, y no le queda otra cosa a esa persona, nación, pueblo o continente, sino el juicio divino señalado para el fin de esa dispensación. Y no hay forma de escapar de ese juicio divino, porque la única forma de escapar del juicio divino que ha de venir es escuchando, recibiendo el llamado final de Dios y recibiendo al mensajero que lo trae, porque ese mensajero con el mensaje final de Dios saca a los hijos de Dios de la dispensación que está terminando y los coloca en una nueva dispensación donde están las bendiciones de Dios para todos los hijos de Dios. Por eso Jesús estuvo llamando a la gente y decía: si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y también él decía: venid a mí, todos los trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Él también decía: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Él estaba en una nueva dispensación, la cual estaba comenzando. La dispensación de la gracia estaba comenzando, estaba siendo introducida por el Señor Jesucristo. El último profeta mensajero de la dispensación de la ley fue Juan. Por eso la Biblia dice: los profetas hasta Juan profetizaron. Los profetas del Antiguo Testamento, los profetas de la dispensación de la ley, hasta Juan profetizaron. Y luego comenzó una nueva dispensación con un nuevo profeta mensajero, un nuevo profeta mensajero de una nueva dispensación. Por eso era mayor que Juan. Siendo el Mesías, es el profeta más grande de todos los profetas. Es Dios en forma de profeta. Por eso era el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre siempre es la manifestación de Dios, del ángel del pacto en carne humana, en un profeta. Así es que cuando el pueblo hebreo estaba esperando la venida del Hijo del Hombre, lo que estaba esperando era la venida de Dios manifestado en carne humana, en un profeta, en Jesús, el profeta de Nazaret, al cual no reconocieron, pero Dios estaba encarnado, hecho carne, en Jesús de Nazaret. Y miren ustedes, las bendiciones divinas eran para la nueva dispensación, para la dispensación de la gracia. Los de la dispensación de la ley persiguieron a Jesús, a los discípulos de Jesús y a todos los de la dispensación de la gracia, donde estaban las bendiciones de Dios. Pero les vino el juicio divino
a los que quedaron en la dispensación de la ley que había llegado a su final. Y encontramos que luego, durante la dispensación de la gracia, Dios ha estado llamando a sus hijos en cada etapa, en cada edad, enviando un profeta mensajero, un ángel mensajero para cada edad, con el mensaje de Dios revelado para cada edad. Y ese mensajero con ese mensaje ha sido el instrumento de Dios, ha sido el instrumento de Jesucristo en cada edad, a través del cual Dios ha traído el mensaje para esa edad. El mensaje para cada edad, cuando ha venido, ha llegado al final de la edad anterior y al comienzo de una nueva edad, la cual comienza con el mensajero y el mensaje proclamando el llamado de Dios para esa edad a todos los hijos de Dios. Pero las 7 edades de la iglesia gentil no fue ninguno el mensaje o llamado final de Dios para una nueva dispensación, sino que fue en cada edad el mensaje final para una edad que estaba terminando y el mensaje que comenzaba una nueva edad. Y así transcurrieron 7 edades con 7 mensajeros y 7 mensajes para 7 edades de la iglesia gentil. Y estos mensajes todos giraban alrededor del mensaje de la dispensación de la gracia, el mensaje de la primera venida de Cristo como el Cordero de Dios, muriendo en la cruz del Calvario y derramando allí su sangre por todos nosotros y así limpiándonos de todo pecado. Y luego siendo sepultado y al tercer día, el domingo, resucitando y luego pasando unos 40 días aquí en la tierra ya resucitado y luego ascendiendo al cielo para interceder durante la dispensación de la gracia por todos los hijos de Dios que vendrían cada uno en su tiempo señalado y que recibirían el mensaje de Dios para su tiempo. Y al final, el Señor Jesucristo enviaría al mensajero final para el fin del tiempo o fin del siglo. Enviaría a su ángel mensajero prometido en Apocalipsis capítulo 1 y también prometido en Apocalipsis capítulo 22 y capítulo 22 verso 6 y capítulo 22 verso 16. Dice Apocalipsis 22 verso 16: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. ¿Dar testimonio de qué? Veamos de qué cosas dice en Apocalipsis capítulo 22 verso 6. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Así como Dios le mostró las cosas que debían suceder pronto en el tiempo de Noé, así también le muestra a su ángel mensajero las cosas que deben suceder pronto en el fin del tiempo, en el fin del siglo, en el fin de la dispensación de la gracia, en el fin de las edades de la iglesia gentil y el comienzo de la dispensación del reino. Y su ángel mensajero da a conocer todas estas cosas
y le muestra a todos los hijos de Dios que ha estado finalizando la dispensación de la gracia y ha estado entrelazándose la dispensación del reino, y ha estado finalizando el mensaje de la dispensación de la gracia, y ha estado entrelazándose el mensaje de la dispensación del reino. El mensaje de la dispensación del reino siendo el llamado final de Dios a sus hijos en el fin del siglo. Por eso Jesús dijo en la parábola del trigo y de la cizaña que el Hijo del Hombre enviaría sus ángeles. Sus ángeles es el ministerio de Moisés y Elías, el ministerio de los dos olivos, el ministerio que es manifestado en el ángel del Señor Jesucristo, como también en Apocalipsis capítulo 7 es mostrado cuando dice: y vi subir de donde nace el sol, de donde nace el sol. ¿Qué sol? El sol de justicia, Cristo, la venida de Cristo como el sol de justicia, de donde nace la venida de Cristo. Vi subir de donde nace, de donde sale el sol, un ángel con el sello del Dios vivo. Apocalipsis capítulo 7 verso 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. Tenía el sello del Dios vivo. San Pablo en Efesios capítulo 4 verso 30 y también capítulo 1 nos dice que el sello del Dios vivo es el Espíritu Santo, con el cual fuisteis sellados hasta y para el día de redención. Ahora, este ángel viene con el sello del Dios vivo, viene con el Espíritu Santo, viene con la columna de fuego, viene con el ángel del pacto. Y este ángel dice que clamó, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ahora vean el ministerio del ángel con el sello del Dios vivo para llamar, juntar y sellar 144,000 hebreos. Este ángel viene con el ministerio de los ángeles, el ministerio de Moisés y Elías, el ministerio de los dos olivos. Viene sonando, tocando la gran voz de trompeta. Viene con la gran voz de trompeta, con el mensaje final de Dios, con el llamado final de Dios, con el mensaje del evangelio del reino, llamando y juntando a todos los escogidos de Dios. Él comienza su ministerio en medio de los escogidos de entre los gentiles, llamándolos y juntándolos en el mensaje del evangelio del reino, y con el mensaje del evangelio del reino y a una nueva dispensación, en la dispensación del reino. Este ángel viene con el sello del Dios vivo, llamando y juntando a todos los escogidos y sellándolos con el sello del Dios vivo, comenzando esa labor en medio de los escogidos de entre los gentiles, porque las edades de la iglesia gentil han llegado a su final. La dispensación de la gracia ha llegado a su final.
y la dispensación del reino se está entrelazando en este tiempo final con el mensaje final de Dios, el llamado final de Dios. Los escogidos de Dios son introducidos a una nueva dispensación, a la dispensación del reino, donde están todas las bendiciones de Dios para todos los hijos de Dios, donde están las promesas divinas que contienen las grandes bendiciones de Dios para ser cumplidas en el fin del tiempo a todos los escogidos de Dios. La nueva dispensación del reino tiene la promesa de la transformación de los que estamos vivos y la resurrección de los que han muerto, para ser cumplida en el fin del tiempo, para ser cumplida en el comienzo de la dispensación del reino. Así como la resurrección de los santos del Antiguo Testamento no se llevó a cabo en la dispensación de la ley, sino que se llevó a cabo en el comienzo de la dispensación de la gracia, cuando el Señor Jesucristo resucitó, y con Él resucitaron muchos de los santos que habían dormido. Los escogidos de la iglesia hebrea resucitó cuando el Señor Jesucristo resucitó. Los escogidos de la iglesia del Antiguo Testamento resucitaron con Cristo en una nueva dispensación, en la dispensación de la gracia en su comienzo. Y ahora, en el fin del tiempo, una nueva dispensación se ha estado entrelazando con la dispensación de la gracia, la dispensación de la iglesia gentil que ha estado terminando. La dispensación del reino contiene el llamado final de Dios, el llamado final de Dios que es hecho en la predicación del Evangelio del reino. En la predicación del Evangelio del reino es presentado al Señor Jesucristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo, reclamando todo lo que le redimió con su sangre preciosa y colocándolo en una nueva dispensación para escapar del juicio divino que ha de caer sobre esta generación que ha menospreciado la misericordia de Dios extendida a la raza humana bajo la dispensación de la gracia, y menospreciaron el sacrificio del Señor Jesucristo y su obra redentora y su obra de intercesión en el cielo durante la dispensación de la gracia. Y por cuanto menospreciaron ese tiempo de misericordia, ahora ha llegado a su final la dispensación de la gracia, y el juicio divino está siendo señalado, está asentándose el juicio divino al final de la dispensación de la gracia, y está siendo predicado el día de venganza del Dios nuestro, para pronto comenzar el día de venganza del Dios nuestro, que es el día o etapa de la gran tribulación, de la cual dice el profeta Malaquías en el capítulo 4: he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios serán estopa, y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz
ni rama. El día ardiente como un horno, porque la radioactividad se va a desatar. Está almacenada, pero se va a desatar. Y entonces será un día ardiente, como fue anunciado en la parábola del trigo y de la cizaña, en donde la cizaña será echada en el horno de fuego. Será el día de venganza del Dios nuestro. Será el día en que Dios vengará la sangre de los mártires de Jesús y vengará la sangre del pueblo hebreo que ha sido derramada por diferentes naciones. Y las naciones que han tenido que ver en una o en otra forma con el derramamiento de la sangre del pueblo hebreo y también con el derramamiento de la sangre de los hijos de Dios, de los escogidos de Dios, de los cristianos durante la dispensación de la gracia, Dios demandará de sus manos la sangre de los mártires de Jesús y de los que guardan la palabra de Dios, que son los hebreos, y los mártires de Jesús, que son los cristianos que han sido perseguidos y matados a través de la etapa apostólica y luego de la etapa de la iglesia gentil, pasando por sus 7 etapas o 7 edades. El juicio divino es establecido en el fin del siglo, es pronunciado, hablado el juicio divino para caer sobre el reino de los gentiles, el cual en los días del Señor Jesucristo estuvo en las piernas de hierro y en el fin del tiempo estaría en los pies de hierro y de barro cocido. Estamos en la etapa de los pies de hierro y de barro cocido, en donde Dios demandará la sangre de los mártires de Jesús y de los que guardan la palabra de Dios. Los mártires de Jesús, los cuales tienen el testimonio de Jesús. Ahora, el reino gentil, en el fin del tiempo, estaría en la etapa de los pies de hierro y de barro cocido, como lo vio el rey Nabucodonosor y como lo vio e interpretó el profeta Daniel. El juicio divino se va a derramar sobre el reino de los gentiles en la etapa final de los pies de hierro y de barro cocido, en donde el anticristo tomará el control de los reinos gentiles y será colocado como el último gobernante o último emperador del reino de los gentiles. Le toca al anticristo, al hombre de pecado, al falso profeta, a la bestia, tomar en los días finales el reino de los gentiles y ser el rey y gobernar sobre ellos 3 años y medio. Y así el juicio divino vendrá sobre el anticristo, la bestia, el falso profeta, con todo su reino, representado el reino de la bestia en los pies de hierro y de barro cocido. Será el imperio romano
restaurado en un imperio mundial en el cual el anticristo estará gobernando y se unirán a él muchas naciones, y dice que 10 reyes con sus naciones le darán su poder y su autoridad a la bestia, y reinarán con la bestia 3 años y medio, y al final dice que Dios también, así como puso en sus corazones darle el poder y la autoridad a la bestia, miren lo que dice que van a hacer. Vamos a leerlo en Apocalipsis capítulo 17, verso 11 en adelante, donde dice: la bestia que era y no es también el octavo, y es de entre los 7, y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero, pelearán contra Cristo en su última manifestación. Y el Cordero los vencerá. Pelearán contra Cristo en su venida. Y el Cordero los vencerá porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Son los llamados con el llamado final de Dios, y son los elegidos de Dios desde antes de la fundación del mundo, y son los fieles al mensaje final de Dios. Me dijo también, ahora miren ustedes, el Cordero los vencerá. ¿Por qué? Porque Él es Rey de reyes y Señor de señores. Es el león de la tribu de Judá, el Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo. Y por eso Él, Cristo, como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, los vencerá. Ahora aquí, en Apocalipsis 19, nuevamente podemos ver cómo el anticristo, la bestia, con estos reyes se levantará en contra de Cristo. Dice Apocalipsis capítulo 19, verso 11, y luego pasamos al verso 19 para no leer mucho, aunque aquí, por lo que veo, hay que leerlo todo, porque esta es la venida de Cristo, la venida del ángel del pacto, la venida de Dios en su cuerpo teofánico, en su última manifestación. Dice Apocalipsis capítulo 19, verso 11: entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Y sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas. ¿Por qué? Porque es Rey de reyes y Señor de señores. Por eso está coronado. Había muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios.
el verbo de Dios. Es la palabra, el verbo. Y en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Es el verbo, Jesucristo, el ángel del pacto, viniendo en el fin del tiempo sobre la palabra pura. Dijo el séptimo ángel mensajero, enviado por Dios a la séptima edad de la iglesia gentil y precursor de la segunda venida de Cristo, precursor de la venida del ángel del pacto, dijo: cuando nuestro Señor aparezca sobre la tierra, Él vendrá sobre un caballo blanco como la nieve y será completamente Emmanuel, la palabra de Dios encarnada en un hombre. Eso lo dice en el libro de los sellos, en español, página 256. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Es la venida de Cristo, la venida del ángel del pacto, como Rey de Reyes y Señor de Señores, como el león de la tribu de Judá, para una nueva dispensación, para la dispensación del reino, para así introducir el glorioso reino milenial. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos, y carnes de jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra. ¿Cuáles reyes? Los 10 reyes que le dieron su poder y su autoridad a la bestia, los cuales hicieron alianza con ella, hicieron un pacto con la bestia en el fin del tiempo, que es tiempo de pacto. Por eso tantos pactos son hechos en el fin del tiempo. Dice: y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército, para guerrear en contra de Cristo, del ángel del pacto, en su manifestación final, y contra los que siguen a Cristo, el ángel del pacto, en su manifestación final. O sea, para guerrear en contra del ejército, del jinete de Apocalipsis capítulo 19. Y la bestia fue apresada, y con él el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen.
estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca de él. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Ahora, miren ustedes, estos dos. ¿Cuáles dos? El falso profeta y la bestia. Fueron lanzados vivos en un lago de fuego que arde con azufre. Cuando le llega el tiempo para la bestia ser destruida, ser echada en un lago de fuego, miren ustedes cómo le comenzará ese fuego a la bestia y al falso profeta. Continuamos en Apocalipsis capítulo 17, verso 15 en adelante, que sigue diciendo: me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Ahora, también en Apocalipsis capítulo 18 nos habla de Babilonia, y esto lo vamos a dejar quietecito porque esto tiene algo muy importante para ser dado a conocer. Y será dado a conocer muy pronto. Ya aquí apunté lo que era y lo voy a dejar quietecito. Lo apunté en 2 palabras nada más. Ahora, vean ustedes, la bestia y el falso profeta serán destruidos con fuego atómico, que los destruirá y destruirá ese reino del anticristo, para que luego pueda venir el glorioso reino milenial del Señor Jesucristo, ser establecido plenamente en la tierra y entrar todos los hijos de Dios a ese glorioso reino milenial, y algunas naciones de este planeta Tierra también entrar a ese glorioso reino milenial, en el cual yo espero que toda la América Latina pueda entrar, y también el Caribe, aunque algunas naciones puedan tener grandes riesgos en la América Latina y el Caribe a causa de la radioactividad que se va a extender, pero que donde será desatada no será en la América Latina y el Caribe, sino en los lugares del reino de la bestia, en los lugares del reino de la bestia
y de la imagen de la bestia, porque viene para la bestia y la imagen de la bestia fuego atómico, y eso es de acuerdo a la palabra de Dios, pues el juicio divino del tiempo de Noé fue por agua, pero miren ustedes, el agua es también explosiva cuando se separa el oxígeno y el hidrógeno. Son dos elementos, dos gases que son explosivos. Si no hay oxígeno, no hay fuego. Si usted toma una vela encendida, esa vela sigue encendida hasta que se le acabe una de dos cosas: o se le acabe la mecha o se le acabe el oxígeno. Por lo tanto, se puede apagar cuando se acabe la mecha o cuando se acabe el oxígeno, o en alguna forma que usamos para apagar una vela o algo que está encendido. Ahora, cuando usted coloca un vaso o una vasija sobre una vela que está encendida y la tapa, esa vela sigue encendida en lo que se le acaba el oxígeno, porque el fuego es el efecto de la quema del oxígeno. Se acaba el oxígeno, se acabó el fuego. Así es que Dios, con lo mismo, mire ustedes, y lo mismo que Él usó para el diluvio, lo va a usar, pero separado. Va a venir el fuego atómico y quemará la cizaña, quemará el reino de los gentiles, quemará el reino y el trono del anticristo, de la bestia, y también la imagen de la bestia recibirá sus consecuencias por unirse a la bestia en el imperio o reino de la bestia y obligar a los moradores de la tierra a adorar a la bestia y a colocarse la marca de la bestia y estar en mutuo acuerdo para que nadie pueda comprar o vender si no tiene la marca o el número o el nombre de la bestia en su mano o en su frente. O sea que hacen un pacto, la bestia con la imagen de la bestia, un pacto en el cual incluye el campo comercial, porque nadie podrá comprar o vender si no tiene la marca o el número o el nombre de la bestia. Y también un pacto en el campo religioso, porque obliga que adoren a la bestia. O sea, establece la religión de la bestia, la imagen de la bestia, y une todas las religiones a la religión de la bestia, para así que el reino de la bestia
tenga el control religioso, político y comercial. Y así sea un reino, un imperio en el cual el diablo sea adorado, el cual estará encarnado en la bestia, en el anticristo. Por eso en Apocalipsis capítulo 3 o Apocalipsis más bien en el cuarto sello, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 6 y verso 7 al 8, nos dice: cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira, o sea, ven y ve. ¿Qué iba a ver? Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Ahora vean, aquí está el anticristo, el diablo encarnado, viniendo en un caballo amarillo. Un caballo representa un poder. Por lo tanto, viene sobre un poder en este tiempo final para establecer su imperio. Viene en ese imperio final, en el imperio del anticristo, para así tomar la potestad que le será dada sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Así es que el imperio del anticristo estará matando, estará destruyendo y estará causando hambre, no solamente en lo material, sino en el campo espiritual también. Ahora vean ustedes que ese jinete de ese caballo amarillo tiene por nombre Muerte. Es la muerte encarnada, así como el jinete del caballo blanco de Apocalipsis 19 es la vida, Cristo encarnado, viniendo conforme a su promesa. Ahora, en el fin del siglo, el fin del tiempo, el diablo viene encarnado en el anticristo, en la bestia, y toma el reino de los gentiles, toma autoridad sobre las naciones y establece, unifica su reino para hacer que grandes y pequeños adoren a la bestia, y así estarán adorando al diablo, que estará encarnado en la bestia, el falso profeta, el anticristo, el cual ha sido anunciado que será manifestado en el fin del tiempo. Y dice: y el Hades le seguía. El infierno, la quinta dimensión, le sigue a ese jinete del cuarto caballo de Apocalipsis capítulo 6, verso 8. Ahora podemos ver que cuando viene el enemigo como un río para cubrir toda la tierra, cuando viene el diablo encarnado en el anticristo,
y su nombre es muerte y el infierno le sigue. Por otro lado, viene Cristo, el ángel del pacto, en el fin del tiempo, sobre la palabra pura. Viene manifestándose y haciendo el llamado final de Dios a todos sus hijos en el fin del siglo. Y todos los que seguirán a Cristo, el jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 19, verso 11 al 21, pasarán al glorioso reino del Señor Jesucristo. Y los que seguirán al cuarto caballo y al cuarto jinete del cuarto caballo amarillo del Apocalipsis estarán siguiendo la muerte. Por lo tanto, la muerte les espera a ellos. Y el Hades, o sea, el infierno o quinta dimensión, es la dimensión en la que serán encarcelados y a la cual irán cuando mueran, la cual estará manifestada en la tierra, controlando el reino de la bestia. El reino de la bestia será la manifestación de la quinta dimensión del infierno, en donde el diablo estará encarnado en un hombre, el cual estará coronado como el rey del imperio de los gentiles, del reino de los gentiles representado en los pies de hierro y de barro cocido. Ahora podemos ver que la bestia, el falso profeta, el anticristo, que será el diablo encarnado, también estará haciendo un llamado a la cizaña, un llamado a sus hijos, los hijos del malo, y los estará uniendo en el fin del tiempo. Y el anticristo con sus hijos perseguirán a Cristo con los hijos de Dios. Habrá un tiempo de apretura, pero nosotros creemos y hemos recibido a Jesucristo, el poderoso capitán y general. Hemos recibido a Jesucristo, el jinete del caballo blanco de Apocalipsis capítulo 19, el cual lo obedecerá, porque Él es Rey de Reyes y Señor de Señores en su manifestación final, en el llamado final de Dios a sus hijos en el fin del siglo. El llamado final de Dios. Hemos visto que el llamado final de Dios es el mensaje del evangelio del reino que fue representado en la trompeta final o gran voz de trompeta, con el cual son llamados y juntados todos los escogidos en el fin del siglo o fin del tiempo, y son colocados en una nueva dispensación, la dispensación del reino, y en una nueva edad, la edad de la piedra angular, para escapar de los juicios divinos que han de caer sobre la tierra. Para los escogidos
ser transformados y raptados, y los muertos en Cristo ser resucitados. Enoc, antes de venir el diluvio, fue raptado para no ver muerte, y así, antes de comenzar la gran tribulación, el día ardiente como un horno, el día de venganza del Dios nuestro, los escogidos serán transformados y raptados, y los muertos en Cristo resucitados y raptados también. Esto es así, conforme al programa divino para todos los escogidos de Dios, los hijos de Dios que en el fin del tiempo estarían escuchando el llamado final de Dios, estarían escuchando el mensaje del Evangelio del Reino, estarían escuchando la voz de Jesucristo rugiendo como un león y 7 truenos emitiendo sus voces y dándonos el mensaje final de Dios. Y así, Jesucristo llamando y juntando a todos los escogidos con el llamado final de Dios. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos y que el llamado final de Dios a sus hijos en el fin del siglo llegue siempre a lo profundo de su alma y permanezca ahí, y cada hijo de Dios permanezca en ese mensaje que lo ha llamado en el fin del siglo y permanezca en la edad que le corresponde en el fin del siglo, la edad de la piedra angular, y permanezca en la dispensación que corresponde, la cual ha comenzado, la cual se ha entrelazado con la dispensación de la gracia que ha estado concluyendo. Permanezca todo hijo de Dios al oír el llamado de Dios en la dispensación del reino, donde están todas las bendiciones de Dios prometidas para ser cumplidas, realizadas en y para cada uno de los hijos de Dios que en el fin del siglo han escuchado y han recibido el llamado final de Dios. Dios está llamando a sus hijos, está llamando a sus escogidos en el fin del siglo, en el fin del tiempo, con el mensaje de gran voz de trompeta, el mensaje del Evangelio del Reino que presenta a Jesucristo, que revela a Jesucristo como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores en su obra de reclamo. Que Dios nos bendiga con todas las bendiciones contenidas en el llamado final de Dios. Será hasta las 3 de la tarde que estaré nuevamente con ustedes, y ya a las 3:30 de la tarde estaremos a través de la línea telefónica y a través de la televisión por Galaxy 7, Canal 11. Y con cada uno de ustedes que están aquí presentes. Estaremos nuevamente aquí para continuar escuchando el llamado final de Dios a sus hijos en el fin del siglo, para ser preparados para escapar de los juicios divinos que han de venir sobre la tierra. Que las bendiciones de Dios sean sobre todos ustedes, amigos y hermanos que han estado escuchando el llamado final de Dios, y que Dios continúe hablándole al corazón de cada uno de ustedes
amigos y hermanos televidentes y también los que están a través de la línea telefónica y cada uno de ustedes que en esta ocasión están aquí presentes y también a cada uno de ustedes que a través de esta grabación de video estarán escuchando esta conferencia titulada El llamado final de Dios. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón como hicieron los hijos de Israel en el desierto y como hicieron en los días de Jesús, como hicieron también en los días de Noé y como hicieron en las edades de la iglesia gentil la mayor parte de los seres humanos. No endurezcas hoy tu corazón, amigo y hermano que me escuchas en esta ocasión. Abre tu corazón, escucha el llamado final de Dios y deja entrar a tu corazón todo el mensaje final de Dios con el cual Él te está llamando en este tiempo final. Es el tiempo del llamado final de Dios. Después de este llamado final, no hay otro llamado para los hijos de Dios. Ni hay otro mensaje, ni hay otro mensajero para Dios usar en el llamado final de Dios. Que Dios les continúe bendiciendo a todos y que Dios les guarde y les use grandemente y se les revele más ampliamente en este año 1994, en el cual les deseo las grandes bendiciones del cielo prometidas para ser cumplidas en este tiempo final y en el glorioso reino milenial y luego por toda la eternidad. Que Dios les bendiga y les guarde a todos. Con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín para continuar y concluir en esta ocasión esta parte nuestra que nos ha sido concedida en esta ocasión. Con nosotros Miguel Bermúdez Marín. Muchas gracias y Dios les bendiga a todos.